Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús, queridos niños, siempre Jesucito que nos trae cosas nuevas para aprender. Qué lindo, queridos niños, que hagamos ese esfuerzo, que hagamos esa lucha y así podemos aprender cosas lindas, aprendiendo con Jesús. Y como siempre tenemos un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Vamos a aprender, queridos niños, a ver qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar con los 10 mandamientos. Tenemos que estar atentos y sobre todo tenemos que comenzar a aprender qué es lo que Dios nos enseña, qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el día a día. Los 10 mandamientos. Entonces, vamos a aprender, pero primero tenemos que aprender desde la palabra de Dios, es decir, desde la Biblia. Espero, queridos niños, que ustedes tengan, todos tengan ahí su Biblia con ustedes y sobre todo vamos a escuchar y vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Ahora escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios que siempre viene a nuestro corazoncito, viene a decirnos cómo nosotros tenemos que vivir y sobre todo con este tema que hemos dicho que es muy importante sobre los 10 mandamientos. Es cuando el Señor le entrega ahí, escuchamos, ¿verdad? A Moisés, le dice, aquí te doy los 10 mandamientos, las tablas de la ley, escritas en la piedra. Eso quiere decir, sobre todo, queridos niños, que esas piedras que hemos recibido significan los mandamientos de Dios. Y la piedra significa que es algo eterno, algo que no se corrompe, algo que no muere. Eso significa la piedra, queridos niños, ¿entienden? Por eso los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que se escribieron en las piedras, porque las piedras no se mueren, las piedras siempre permanecen así, queridos niños, firmes, las rocas. Tiene que ser así también el mandamiento de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Que todos sepamos esto y que todos vayamos aprendiendo poco a poco. Bueno, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Espera, fraile, te reconocí. Tú eres Francisco de Asís y quiero darte este pan para tus pobres. Yo también te reconocí, mujer. Tú no tenías un hijo. Claro, y a él también lo conociste. Tienes muy buena memoria, felicidades. Recuerdo también que lo golpeabas y lo hacías llorar mucho, ¿no es cierto? Lo hacía porque era malo, pero después de que te besó la mano se volvió bueno y ahora trabaja con su padre. Me alegra, mujer. ¿Alguna vez confiesas tus pecados? Dilo sinceramente. Si los tuviera, lo haría, pero no los tengo. Escucha, el Señor conoce tu corazón, no puedes mentirle. Quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Estas son las palabras que nos dejó.
Oh, sí, yo también tengo algunos pecaditos. Ve y confiésalos con humildad, mujer, y ruega al Señor para que pueda perdonarte. ¿Y dónde está la casa de tus amigos? ¿Falta mucho? Por ese lado, afuera de los muros de la ciudad. Miren quién viene allá, es Francisco. Pero ¿y dónde están? Después de estas casas tan pobres. Hemos llegado, ellos son mis amigos, gracias a Dios. Recuerdo que una vez me llamaron aquí a Gubbio para que el Señor los salvara de un lobo que aterrorizaba toda la zona, ¿no es verdad? Sí, eso es cierto, y se quedó a vivir aquí manso como una oveja. Vivió con nosotros muchos años hasta que murió de vejez. Sí, lo recuerdo bien. Ayúdame, por favor, debes ayudarme. ¿Cómo te atreves? ¿Molestar a Francisco? Te lo suplico, debes ayudarme. Mira, mis manos se han vuelto de piedra. No puedes dejarme en este estado. Te lo ruego, Francisco. Ayúdame. Que Dios te sane, mujer, que Dios te sane. ¿Ah? Ah. Ah. Toma, tócalo, Francisco. Tócalo, por favor. ¿Para qué te sirve esta tela, mujer? Sirve para curar la fiebre. Lo que tocas se vuelve milagroso, todos lo saben, pero no me niegues esta gracia, Francisco. No, vete, no lo haré. Vete enseguida, mujer. Entonces deja que te bese las manos. Basta, hermanos, deténganse. Francisco. Ah, fraile Luis. Bienvenido a casa, querido Francisco. Entra ahora, la sopa está lista. Te agradezco, pero estoy con algunos amigos que compartirán nuestra comida si no es mucha molestia. Vengan adelante, hermanos. Los encomiendo al Señor, hermanos míos, y recuerden siempre, los últimos serán los primeros. Estas son las palabras que pronunció nuestro Señor. Mamá, tus manos trabajan igual que antes. Sí, pero ahora ayúdame, hijita. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de las semillas cayó por el camino. Luego vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en el suelo muy pedregoso, germinó, pero pronto se secó porque la tierra no tenía profundidad y sin raíces los frutos de las semillas no pudieron vivir. Otra parte cayó entre las espinas que pronto crecieron y la sofocaron, y así solo una parte de las semillas, no grande pero tampoco pequeña, cayó en una buena tierra y dio frutos maravillosos. La semilla es la palabra de Dios. El malvado Satanás se la lleva cada vez que cae en un corazón de piedra. Y hay también otros corazones, lamentablemente en los cuales la buena semilla no logra de ninguna manera echar raíces, tal vez por los problemas cotidianos de la vida, la ansiedad del futuro, o esos seres aún más amados, sus propios hijos que viven confundidos. De hecho, se alejan, se retiran, pierden las esperanzas. Hay otros aún que escuchan con atención la palabra de Dios, pero como las semillas que caen entre las espinas, se dejan sofocar por las riquezas y los placeres de la vida.
La palabra de Dios cae en un buen terreno cuando caen los corazones que la escuchan y la obedecen. Ahora díganme desde lo más profundo de sus corazones cómo acogen la palabra de Dios. ¿Son la buena tierra de la que habla Jesús? Ahora oremos juntos. Te ruego, Señor, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor arranque de mi mente todas las cosas que están bajo el cielo, para que yo muera por amor a tu amor, como tú te dignaste morir por amor a mi amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Francisco. ¿Sí? Preparé esta torta de harina y queso para agradecerte. La hice con los niños y con las manos que tú me sanaste. Está deliciosa, hermana. Gracias. Pero lo que queda, cómetelo con tus hijos. Está tan buena que prefiero que te la comas con ellos. Es la cosa que más podría agradarme, hermana. Bendito seas, Francisco. Miren, Francisco regresó. ¡Rápido, vengan todos! ¡Regresó Francisco! Agradezco al Señor por estar de nuevo aquí entre ustedes. Esta es mi casa, hermanos, y recuerden siempre que es solamente delante de Cristo que deben arrodillarse y llorar sus pecados, solo delante de Él. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Como nosotros ya sabemos, aprendiendo con Jesús es maravilloso. Aprendiendo con Jesús es lo más lindo. Aprendiendo con Jesús nos enseña tantas cosas nuevas. Por eso estamos juntos aquí, queridos niños, para ir aprendiendo, para ir conociendo, para ir viendo qué es lo que Dios nos regala en el día a día. Muy bien, queridos niños, ahora nosotros vamos a prepararnos y vamos a organizarnos a algo muy, muy lindo, porque vamos a escuchar con este tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es los 10 mandamientos.
los 10 mandamientos. Y entonces vamos a escuchar y vamos a ir conociendo qué significan estos 10 mandamientos para nosotros. Estemos atentos, porque tenemos que ir copiando y tenemos que ir aprendiendo todo lo que Jesús nos va enseñando. Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Antes ya grabó esa ley en el corazón de las personas, pero quería que también quedara escrita para siempre. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Dios dice que entrega estas leyes ¿a quién? A Moisés. Muy bien, Moisés, el que recibe estas tablas de la ley. Pero dice que esas tablas de la ley son piedras, queridos chicos, es decir, en piedras Dios que escribe los mandamientos. Pero eso es para que nosotros entendamos que esas leyes de Dios son eternas, esas leyes de Dios permanecen para siempre, esas leyes de Dios entran en nuestro corazoncito y en nuestra vida para que nosotros podamos llevarlo adelante siempre, para que vivamos siempre de acuerdo a lo que el Señor, ¿verdad?, nos va pidiendo, queridos niños. Qué lindo que aprendamos así y qué lindo que sepamos, ¿verdad?, que las leyes de Dios son eternas. Las leyes de Dios perduran siempre en nuestro corazoncito. Vamos a seguir escuchando algo más que nos va enseñando hoy Jesucito con este tema tan importante de los 10 mandamientos. Las leyes existen para proteger un determinado bien. Para proteger la vida del motorista es obligatorio llevar casco. Para facilitar la circulación está prohibido pasar el semáforo en rojo. Para asegurar el descanso de los enfermos está prohibido hacer ruido en los hospitales, etc. Y se dan cuenta, queridos niños, que los 10 mandamientos es para todos. Estos mandamientos para toditos, queridos niños. Por eso nos dice la palabra de Dios que estos mandamientos regulan nuestra sociedad, regulan nuestra conciencia. Es decir, nosotros, queridos niños, tenemos que pensar, conocer, saber y regularnos. ¿Qué significa regular la vida de acuerdo a los mandamientos de Dios? Quiere decir, queridos niños, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que escuchar de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que entender nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra familia, todo, queridos niños, nuestro caminar y nuestro vivir de la forma como nos dicen los mandamientos de la ley de Dios. Y ahora, queridos niños, vamos a escuchar un poquitito y sepamos cuáles son estos mandamientos de la ley de Dios. Con los mandamientos de la ley de Dios pasa lo mismo. Está ahí para garantizar que la vida de cada persona y de toda la sociedad sea digna de su condición humana y no puramente animal. Por eso debemos conocer muy bien qué nos dice Dios en cada mandamiento, para que nuestra conciencia pueda juzgar correctamente y seguir el camino que lleva a la felicidad en esta vida y en la otra. Los 10 mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Y así tenemos entonces, queridos niños, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás la fiesta, y así cada uno. Vamos a ir aprendiendo y conociendo, pero para llevarla a la práctica. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, con este tema muy importante, como siempre que Jesucito nos va enseñando el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y ahora queremos saber si ustedes estuvieron atentos y si han anotado algo y si están aprendiendo algo. Por eso viene el momento en que yo les voy a hacer 3 preguntitas muy importantes, a ver qué tal si quedó en nuestra cabecita. O si no, tenemos que repetir, queridos niños, hasta aprenderlo desde dentro, en el corazón, y que quede en nuestra conciencia. Primera preguntita, queridos niños. ¿Cómo le entregó Dios a Moisés los 10 mandamientos? Dios
Entregó a Moisés escritos los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Muy bien, los grabó, dice, en una tabla de la ley, en unas piedras, y le entregó, dice, a Moisés. Pero tenemos que entender, queridos niños, que esas tablas, esas piedras, significan nuestro verdadero corazón. Tienen que estar sellados, tienen que estar grabados, tienen que entrar en lo más profundo de nuestra vida. Por eso dice que Dios escribió todos sus mandamientos en la tabla, en la piedra, porque la piedra es eterna. La piedra no se muere, queridos niños. La piedra siempre, siempre permanece allí. Y así entonces el Señor nos está diciendo, así son mis leyes. Tienen que permanecer para siempre en tu corazoncito, en tu mente, en tu forma de pensar y en tu forma de vivir, de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo. ¿Cuáles son estos mandamientos? Muy bien, queridos niños, atención con esta segunda preguntita. ¿Para qué, queridos niños, Dios nos ha dado su ley? Dios está ahí para facilitar la vida de todas las personas y que sea digna de su condición humana. Muy bien, es para proteger nuestra vida. Por eso decíamos, niños, aquí nosotros entendemos muy bien cuando Dios nos da una ley, es para que nosotros podamos protegernos. Cuando hay una ley, nosotros sabemos cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Si nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, quiere decir, queridos niños, así como está escrito, tenemos que amar a Dios en primer lugar. Así de sencillo. Nos está protegiendo contra cualquier otro amor, contra cualquier otra cosa que pueda desviar nuestra vida. Y así, queridos niños, cada uno de los mandamientos sirven para que nosotros en nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, podamos hacer un camino donde nos ayudemos a crecer y a ser buenos. Eso significa protegernos para no desviarnos del camino de Dios. Son como las barandas, que uno, si se va a caer de aquí o allá, entonces uno se ataja por esa baranda, queridos niños, y va caminando recto hacia el camino de Dios, hacia lo esencial y lo fundamental que nos van a hacer felices. ¿Y cuál es, queridos niños, la tercera preguntita? ¿Cuál, queridos niños, les parece que es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, queridos niños, el primer mandamiento es lo que hace que nosotros podamos vivir todos los demás mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. De nuevo, queridos niños, vamos a repetir y vamos a meterlo en nuestra cabecita. Primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús también después va a decir, y el segundo es igual que el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se dan cuenta que si hay amor a Dios, hay amor al prójimo, hay amor a los demás, hay amor a nosotros mismos. Cuando uno ama a Dios, jamás va a desear el mal a su prójimo, jamás va a desear el mal a nadie, jamás va a ir por caminos tortuosos y equivocados. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa y vamos a rezarle a nuestro Papito Dios que nos quiere y que nos ama. Ponemos nuestras manitos así, elevando a lo alto, y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Dios, que es un papá bueno y que nos quiere a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos hasta la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.